Es extraño cómo puedes sentir que tu vida se escapa de tus manos en completo silencio. Sin gritos, sin llantas chirriando, solo el vidrio rompiéndose y las bolsas de aire estrellándose contra mi cara. Un segundo estaba pensando en la cena. Pollo rostizado o tacos para llevar. Al siguiente estaba boca abajo en mi coche, colgado del cinturón de seguridad como un muñeco, mirando a través de un parabrisas destrozado una señal de alto que nunca vi venir. Alguien abrió la puerta y me preguntó si podía oírlo. Asentí. La sangre corría hacia mi ojo desde una herida cerca de la sien, y recuerdo haber sentido el sabor a metal en la parte posterior de mi garganta. El resto es un borrón. Sirenas, analgésicos, el olor a yodo. Todo se fundió en una larga mancha gris de tiempo. Cuando desperté de verdad, estaba en una habitación de hospital que olía a desinfectante y aire rancio. Una enfermera me dijo que tenía un hombro dislocado, 2 costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Leve, esa fue la palabra que usaron. Ni siquiera podía incorporarme solo. Pero claro, leve. Dijeron que tuve suerte. No me sentía afortunado. Me sentía olvidado. Después de que me trasladaron de urgencias a una habitación normal, seguí esperando que mi teléfono se encendiera. Alguien debía saberlo. Las noticias viajan rápido en las familias, ¿verdad? Supuse que tal vez papá recibió una llamada. Tal vez Clara oyó algo de alguien. Al menos, pensé que mi madre me revisaría. Estaba equivocado. Mi teléfono estuvo en la bandeja de hospital durante 2 días. Ni una vibración, ni un sonido. No lo toqué hasta tarde en la segunda noche. Cuando por fin lo abrí, había 27 mensajes sin leer. No eran de amigos, ni de compañeros de trabajo, sino del chat familiar. Por un momento absurdo, pensé que sabían que les importaba. La primera foto golpeó como un puñetazo. Clara en un albornoz blanco sosteniendo una copa de champán en una mano y levantando el signo de paz con la otra. El pie de foto, hora de spa, bebé. Luego otra, ella en una sauna. Luego otra, gourmet japonesa. Sus uñas pintadas, sus pies en pétalos de rosa, sonriendo bajo una mascarilla verde de arcilla, cada una más ajena que la anterior. Mamá comentó en casi todas. Tan linda, te lo mereces. Te quiero, cariño. Papá envió algunos emojis de pulgar arriba. Ni un solo mensaje preguntando dónde estaba. Ni una mención del coche, del accidente. De mí. Me quedé mirando la pantalla por un segundo. Honestamente pensé que me estaba volviendo loco. ¿No les había dicho sobre el accidente? No, no lo había hecho. Estaba inconsciente cuando me trajeron. La enfermera me había preguntado si quería notificar a alguien y dije que no. Creo que, en el fondo, quería ver si ellos me buscarían sin que yo lo pidiera. No lo hicieron. Pasaron 3 días completos. Las únicas personas que me visitaron fueron enfermeras y un fisioterapeuta que parecía tener 12 años. Seguía diciéndome que respirara profundo para que mis costillas no se endurecieran. Hice lo que dijo, pero cada respiración era como si alguien me clavara una palanca bajo las costillas. Allí estaba, en esa bata áspera de hospital, magullado y solo, pensando en todas las veces que los había ayudado. Las llamadas nocturnas de Clara pidiendo dinero. Las facturas de la tarjeta de crédito de mamá, que pagué en silencio. La reparación del coche de papá que cubrí la pasada Navidad cuando dijo que no tenía dinero. Cada favor, cada solo esta vez. Nunca dudé. Yo era el confiable, el que arreglaba, y ahora nada. Al 4.º día, me dieron de alta, pero me dijeron que no condujera ni trabajara al menos durante una semana. Me senté en el vestíbulo casi 1 hora esperando un coche compartido porque nadie se ofreció a recogerme. Ni siquiera lo pedí. Fui a casa, todavía con la bata de hospital bajo mi sudadera porque no podía levantar el brazo lo suficiente para cambiarme la camiseta. Dormí casi todo ese día. A la mañana siguiente, por fin volví a activar el timbre de mi teléfono. 64 llamadas perdidas. Todas llegaron en las últimas 48 horas. La mayoría eran de papá, algunas de Clara, una de mamá. No había mensajes de voz, solo un texto en la parte superior de mi pantalla. Papá, llámanos ahora. Es serio. Llamé de inmediato. La línea no llegó a sonar ni una vez antes de que él contestara. Su voz estaba tensa. Había pánico debajo, pero no gritaba. Todavía no. Lo que dijo no tuvo sentido al principio. Algo sobre documentos extraviados. Algo sobre una cuenta congelada. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Mientras escuchaba, acostado en mi propio apartamento con la misma bata con la que me dieron de alta, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, ellos me necesitaban más a mí de lo que yo los necesitaba a ellos. Y yo había terminado de hacer el papel de idiota. Cuando finalmente volví a llamar a mi padre, aún estaba sentada en la misma silla en la que me desplomé al llegar del hospital. Ni siquiera me había cambiado la bata. Me puse una sudadera encima, pero la tela áspera contra mis costillas seguía haciéndolo todo doloroso. El teléfono ni siquiera sonó. Contestó de inmediato, como si lo hubiera estado sosteniendo en la mano, caminando en círculos. Su voz no sonaba enfadada. Sonaba trastornada. Eso era raro en él. Dijo que habían estado intentando localizarme durante 2 días. No respondí a eso. Empezó a explicar o tal vez a divagar. Algo sobre que el alquiler de Clara no se había procesado, que su tarjeta había sido rechazada en un restaurante y que no podía acceder a su cuenta bancaria. Al principio pensé que tal vez la habían hackeado, pero entonces lo dijo. Su tarjeta de respaldo también estaba congelada. La que estaba a mi nombre. Y siguió.
Mamá había intentado transferir dinero para facturas y fue rechazado. Su tarjeta de crédito, también como secundaria en una de las mías, dejó de funcionar en mitad de una compra. Ella pensó que era un fallo hasta que el banco marcó actividad sospechosa. Luego falló el pago automático de su teléfono. Ahí comenzó el pánico. Creyeron que alguien me había hackeado o que tal vez había un problema con el banco. Ni siquiera consideraron la posibilidad de que lo hubiera hecho yo. Papá preguntó casi con cautela si sabía lo que estaba pasando. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer. Luego dije con calma que congele todo. Cancelé las tarjetas secundarias, cerré la cuenta de respaldo que usaba Clara, bloqueé las transferencias salientes, todo. Sonaba genuinamente sorprendido, como si hubiera lanzado un ladrillo a través de la ventana de su sala. Preguntó por qué, así que se lo dije. Le dije que tuve un accidente de coche hace 4 días, que volqué el coche, costillas rotas, hombro dislocado, conmoción cerebral. Le dije que pasé 3 noches en el hospital y que salí caminando solo porque nadie en la familia siquiera sabía que me había perdido. Y luego le dije lo que realmente me hizo perder la paciencia. Las fotos del spa. El chat familiar iluminándose como un árbol de Navidad con champán y sushi y piedras calientes y baños de pies mientras yo estaba conectado a monitores. Le dije que lo vi todo. Y que ninguno de ellos, ni mamá, ni Clara, ni siquiera él, me había enviado un mensaje preguntando dónde estaba o por qué no había respondido. No necesitaba un desfile. Solo necesitaba que a alguien le importara. Él intentó recomponerse. Dijo que no lo sabían, que si lo hubieran sabido, por supuesto habrían ido. Le pregunté por qué no se preguntaron porque me quedé en silencio. Porque nadie pensó en comprobar. Le dije claramente que no se dieron cuenta porque no les importaba. No de verdad. Entonces entró en modo de defensa. Dijo que Clara estaba lidiando con muchas cosas últimamente. Que mamá tenía sus propios problemas. Que el fin de semana de spa se suponía que ayudaría a Clara con su ansiedad. Incluso dijo que tal vez yo debería haberme comunicado. Eso fue todo. Le dije que había terminado de ser el que siempre se comunicaba. Había terminado de ser la red de seguridad de la familia. Había pagado el alquiler de Clara 4 veces en 2 años. Ayudado a mamá a consolidar su deuda. Pagado una factura médica de papá por la que ni siquiera me dio las gracias. Y ahora, cuando necesitaba algo, no dinero, no ayuda, solo una decencia humana básica, ni siquiera notaron que me había ido. Me preguntó si realmente iba a darle la espalda a la familia. Por esto, le dije, no, ya lo había hecho. En silencio, mientras yacía en esa cama de hospital, mientras veía las fotos del spa, mientras me daba cuenta de que podía morir. Y ellos no lo sabrían hasta que la tarjeta de crédito fue rechazada en un Bruns. Luego colgué. Esa noche, abrí mi portátil, accedí a todas las cuentas a las que tenía conexión. Las que habían olvidado, las que ayudé a configurar temporalmente. Cuentas que nunca volvieron a ponerse a su nombre. Hice una hoja de cálculo. Fui línea por línea. Facturas de teléfono, suscripciones de streaming, alquiler, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, incluso la membresía del gimnasio de Clara. Todo seguía pasando por mis cuentas. Cerré todo. Congelé las tarjetas de crédito, cancelé los pagos automáticos, cambié contraseñas, envié solicitudes para quitar mi nombre de arrendamientos y cuentas compartidas. No estaba enfadado. Estaba meticuloso. Quería cada puerta cerrada, cada tubería cortada. No les dije nada. Solo esperé. El primer mensaje llegó a la mañana siguiente. Clara, en mayúsculas, preguntando por qué su coche no funcionaba. Luego otro. Luego una llamada. Después un mensaje de mamá diciendo que su cuenta estaba congelada y preguntando si podía llamar al banco. Como la vez anterior, papá escribió preguntando si estaba enojado y si podíamos hablar de nuevo. No respondía a nada de eso. Esto no era venganza. Era la realidad alcanzándolos. Y no iba a detenerlo. Al final de esa semana, todos estaban en caída libre. Clara me llamó 7 veces en un solo día. Enviaba mensajes de voz, largos, cada uno más dramático que el anterior. El primero estaba confundido. El segundo, molesto. Para el tercero, lloraba. Real o falso, ya no podía distinguirlo. Dijo que había sido humillada en su cafetería favorita cuando su tarjeta fue rechazada delante de todos. Luego no pudo acceder a su cuenta de Uber, no pudo pagar su alquiler. Su casero la amenazó con recargos, y el spa le cobró una tarifa de cancelación que no podía pagar. Escuché cada mensaje sin responder. Después fue mamá quien escribió. Dijo que no entendía por qué su banco actuaba raro. Luego preguntó si podía ayudar a solucionarlo. Sin disculpa, sin mención del accidente, sin un ¿cómo estás? Directo al problema como si yo fuera su representante de atención al cliente. No contesté. Al día siguiente envió 3 mensajes más.
El tono pasó lentamente de dulce a cortante. Papá fue el único que intentó sonar razonable. Me llamó otra vez un sábado por la mañana y dejó un mensaje de voz. Dijo que entendía que estaba molesto, pero que congelar todo era una reacción exagerada. Que Clara solo era un poco descuidada a veces, y que mamá no había querido ignorarme. Dijo que no era justo que los cortara así sin previo aviso. Ahí me di cuenta de algo. Ellos no lo veían como que yo recuperaba lo mío. Lo veían como traición. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Clara finalmente apareció en mi apartamento. Tocó 3 veces al timbre. No respondí. Me escribió desde el vestíbulo. Dijo que solo quería hablar. La ignoré. 10 minutos después, vi su coche alejarse a través de las persianas. No hubo más mensajes. Ella quería acceso, no cierre. Quería que su vida volviera a fluir, no la verdad. El lunes siguiente recibí una llamada del banco. Al parecer, Clara intentó autorizar una transacción usando la información de mi antigua tarjeta conjunta, la que ya había desactivado. La marcaron y me preguntaron si quería denunciarlo como intento de fraude. No lo hice. Solo les dije que mantuvieran el bloqueo y vigilaran más intentos de acceso. Pasaron unos días de silencio. Demasiado silencio. Luego llegó el mensaje grupal. Mamá, ¿podemos por favor ser adultos y hablar de esto? Sin mencionar lo que hicieron. Sin reconocer el hospital. Sin admitir cuánto dependían de mí. Solo un intento de manipulación, disfrazado de cortesía. No respondí. 2 horas después, papá llamó otra vez. Esta vez contesté. No gritó. Hablaba con cuidado, como si caminara sobre hielo. Dijo que todos estaban pasando por un mal momento. Que Clara había estado bajo presión y que mamá solo estaba distraída. Dijo que yo siempre había sido el fuerte de la familia. Que me necesitaban otra vez. Esa palabra, necesitaban. Lo dejé hablar durante 5 minutos completos. Creo que pensó que me estaba ablandando. Entonces le hice una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo algo por mí? Hubo una pausa, larga. Luego dijo, así no funcionan las familias. Exacto. Ese fue el momento en que decidí que esto no era una fase. Esto era permanente. Habían tomado mi silencio como consentimiento por demasiado tiempo. Habían confundido mi generosidad con obligación. Creían que la sangre significaba propiedad. Ya no. No levanté la voz. No amenacé. Solo le dije que el apoyo había terminado. Yo pagaré mis propias cuentas. Manejaré mi propia vida. Ellos pueden hacer lo mismo. Intentó protestar, pero colgué antes de que pudiera terminar. No era enojo, era claridad, y ya podía ver el colapso empezar. 3 días después de que corté todo, también cortaron el servicio de teléfono de Clara. Al principio no lo supe. Lo que me lo indicó fue el silencio en su Instagram. Ni siquiera una historia. Esa chica solía publicar hasta cuando estornudaba. Revisé por curiosidad. Su página seguía allí, pero todo estaba borrado. Sin publicaciones, sin foto de perfil. 1 hora después, había desaparecido completamente, eliminada. Esa fue mi primera confirmación real de que su pequeño mundo perfecto lleno de spas se estaba resquebrajando. Mientras tanto, mamá hacía lo de siempre, fingir. Empezó a mandar mensajes al chat familiar como si nada hubiera pasado. Artículo bonito sobre sopas de otoño. ¿Quién recuerda esta canción? Envió una selfie con una vela de calabaza de fondo con la leyenda, poniéndome acogedora. Nadie contestó, ni siquiera papá. Entonces llegó una carta a mi apartamento. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta real, en la caligrafía precisa de mi madre. El sobre era grueso. Siempre tuvo un gusto por el dramatismo. Dentro había una nota escrita a mano de 3 páginas sobre cómo las cosas se habían tensado y cómo esperaba que pudiéramos volver a ser una familia. Dijo que estaba orgullosa de mí, que siempre había sido responsable. El pegamento que mantenía todo unido. Que ella y Clara estaban pasando por algo complicado y necesitaban ayuda, un préstamo temporal, solo hasta que la situación de Clara se resolviera. No hubo mención del accidente, ninguna disculpa, solo una propuesta. Incluso adjuntó documentación, una captura de pantalla de la cuenta bancaria de Clara, saldo negativo, sobregiro de 41.900 euros, un estado de cuenta de tarjeta de crédito con casi 3,000 en compras de diseñador, pagos de coche y una membresía de spa que aparentemente olvidó cancelar. Y al final del paquete, un contrato. Lo juro por Dios,
Redactaron un acuerdo de préstamo con términos de interés, calendario de pagos, espacios para que Clara y yo firmáramos, un lugar para la firma de un testigo, el tipo de documento que la gente usa para protegerse en los tribunales extraños. Y me lo enviaron a mí, el tipo que pagó su alquiler 6 veces en silencio. Me quedé con esa carta mucho tiempo. No era solo insultante, era perturbador, como si se hubieran desprendido completamente de la realidad. No respondí. Esa misma noche escuché un golpe en mi puerta. No un timbre, un golpe real. Eran las 9:30 de la noche y nadie llama a mi puerta a esa hora. Miré por la mirilla. Era Sergio, el ex de Clara. No lo veía desde que terminaron hace 2 años. Abrí la puerta y él se veía incómodo, como si ya se arrepintiera de estar allí. Dijo que Clara le dio mi dirección, que le contó que yo estaba pasando por algo y que necesitaba su ayuda. Ella había pintado un cuadro donde yo había perdido la cabeza, cortado con todos de la nada y la había dejado abandonada. Le pregunté directamente, ¿se estaba quedando contigo? Negó con la cabeza. Dijo que ella lo pidió, pero que no era tonto. Luego dijo algo que no esperaba. Estaba con mi madre en el sofá y le contaban a la gente que yo había tenido una crisis nerviosa. No hablé. Él siguió. Dijo que al principio no lo creyó, pero cuando oyó la versión que ella difundía, que había explotado tras una pequeña discusión y los había cortado porque no soportaba el estrés, decidió venir a mí. Entonces le conté todo: el choque, el hospital, el silencio, el rastro del dinero, el bloqueo. Escuchó en silencio, sin excusas. Cuando se fue, pensé que ahí terminaba, pero la mañana siguiente me envió una captura, una publicación de mi madre en Facebook. Un estado vago pero dirigido. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones. Algunas personas atacan cuando están heridas. Estamos intentando ser fuertes en este tiempo difícil. Decenas de comentarios. Ánimo, te queremos. Fue el golpe final. No evitaban la verdad, la estaban reescribiendo. Habían creado un relato nuevo donde yo era inestable, el villano. No me enfadé. Me preparé. Abrí la carpeta que había creado tras el accidente y añadí más pruebas, capturas del chat familiar durante mi hospitalización, las llamadas perdidas, la carta, el contrato del préstamo, los cargos del spa, incluso esa publicación. Todo lo envié. No a Clara, ni a mamá, sino a papá. Sin texto, solo hechos. Horas después, me llamó. No contesté. Luego escribió, no lo sabía, ahora lo veo. Lo siento. 6 palabras. Nada más. No defendió a nadie. Y comprendí que la casa de naipes ya estaba cayendo. Solo le di el empujón final. No respondí. Quise creer que significaba algo, que al fin alguien veía lo que había cargado tantos años. Pero ya había visto demasiadas disculpas falsas. 2 días después recibí un correo del casero de Clara. Mi email aún figuraba como contacto de emergencia. Era un aviso: alquiler impago, sin comunicación, desahucio inminente. 5 días antes de presentar la demanda. Recordé todas las veces que transferí dinero a esa misma oficina, casi automáticamente. Ahora no tenía más salvavidas. Esa noche Sergio me volvió a escribir. Había pasado por casa de mamá para recoger cosas suyas. Dijo que Clara se veía fatal, ojos hinchados, caminando sin parar. Intentó que él hablara conmigo. No lo logró. Y añadió algo inesperado. Clara y mamá habían terminado a gritos. Clara la culpó de no arreglar nada y mamá explotó. No era de dinero infinito. Los vecinos llamaron a la policía. A la mañana siguiente Clara se llevó el coche de mamá sin permiso. Ese fue el primer quiebre real. Clara contra la única que aún la defendía. Entendí entonces que no solo entraban en pánico por el dinero. Todo su sistema estaba construido sobre mi cargando en silencio. Sin mí, no era solo cuestión de facturas, era identidad. Creí que ese sería el final. Me equivoqué. 3 días después encontré un sobre bajo mi puerta. Sin nombre, solo un papel doblado. Era la impresión de una transferencia fallida desde una de mis cuentas antiguas. Clara lo había intentado. $900 desde un banco que no usaba hacía 1 año. Ya lo tenía bloqueado. Falló, pero lo intentó. Ese fue el límite. Al día siguiente fui a la policía. No denuncié del todo aún, pero presenté una alerta de fraude. El banco registró su nombre, IP, dispositivo. Si lo intentaba otra vez, sería automático. No se lo dije. Dejé la trampa armada. Y los bloqueé a todos. Teléfono, correo, redes, chat familiar. Cerré cada puerta. El derrumbe siguió solo.
Clara perdió el piso. A mamá le cortaron los servicios. Su círculo social se redujo, cansados del drama. Papá se mantuvo callado. Creo que por fin entendió el precio del silencio. Yo no celebré. Solo viví en paz por primera vez en años. Sin llamadas nocturnas, sin notificaciones bancarias, sin culpa. Solo quietud. Lo llamaron egoísmo. Yo lo llamé libertad. Han pasado 2 meses desde que los corté. Ni una llamada, ni un mensaje, solo silencio. El mismo que solía anhelar en medio de su caos. Clara jamás se disculpó, ni por el intento de fraude, ni por las mentiras, ni por ignorar el hospital. Vive con una amiga en un piso pequeño. Perdió el coche, el apartamento y hasta sus amistades. Mamá sigue fingiendo. Mi primo me envió capturas de otra publicación. Frases vagas sobre familias rotas y aprender a perdonar. ¿Perdonar qué? ¿Ser la única persona que dijo basta? Lo que nunca entendió fue que no se trataba de dinero. Era de nunca ser visto. Papá, en cambio, se quedó en silencio absoluto. Y eso me sorprendió más. Tal vez comprendió que mi última respuesta no era amenaza, sino cierre. La semana pasada me mudé. Nuevo piso, nuevo banco, nuevo número. Sin dirección de reenvío. Ni siquiera al primo neutral. No por miedo, sino porque esta vez no doy acceso a mi paz. El viejo Andrés habría dejado la puerta entreabierta. El nuevo no. Guardo las pruebas, capturas, la carta, el audio donde Clara solloza. ¿Cómo pudiste hacerme esto? El intento de Revolut. No por venganza, sino para recordar. Porque nadie te dice esto. Cortar a tu familia no se siente como heroísmo, se siente como duelo. Pero cada día ese duelo se apaga un poco. Y cada día ese silencio se parece más a seguridad. Ellos pasaron años creyendo que siempre estaría ahí, que podían quemar el puente y yo lo reconstruiría. Aprendieron lo que pasa cuando el constructor se marcha y se lleva todas las tablas. Y yo aprendí que familia no es quien comparte tu nombre. Es quien aparece cuando tu mundo se rompe, no cuando se rompe el suyo. Esto no fue venganza, fue supervivencia. Y por primera vez en mi vida, estoy viviendo de verdad.